infinita ciencia, en su infinita misericordia, su amor por sus criaturas, ha querido revelarles, definir. Dios, recordemos la definición elemental del catecismo, hoy hay que recordar que la gente se enreda y no sabe cómo decir las cosas en esta confusión. No hay definiciones desafortunadamente claras, precisas, que nos indiquen lo que son las cosas. Y más, esto es muy grave en el orden temporal, pero más grave en el orden de la fe, que al fin y al cabo, cuando hay confusión en el orden temporal, lo máximo que se puede perder es la vida de los cuerpos. Pero cuando hay confusión en el orden de la fe, se pierde la vida eterna de las almas. Dice que, y es el gran combate de nuestros días y de la historia en general, pero hoy en nuestros días se agudiza más. Es la mantención de la fe, es decir, la aceptación alegre y gozosa de la verdad revelada por Dios, que escapa a nuestra capacidad de criaturas y por lo tanto no la comprendemos, pero la aceptamos para vivir de culto a la autoridad divina que nos revela, y a través de la Iglesia, de su única Iglesia, Dios nos enseña como verdad. Esa es la fe. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas. Una definición corta pero completa. Es un ser, no es una idea, no es una imaginación, y un ser sin límites, infinito, todopoderoso. No podemos comprender con nuestro intelecto finito lo que es infinito, nos toca decirlo así, negativamente infinito, sin límites. Un ser infinitamente. Ese ser es principio y fin de todas las cosas. Encierra en sí todas las cosas buenas, encierra en sí todo lo que es el ser. Es la definición que nuestro Señor Dios da mismo a Moisés cuando le pregunta quién eres. Yo soy el que soy, yo soy Yahvé. No fui ni seré, es acto puro, decían los griegos, en su intuición natural. No hay mutación en él, es ser perfecto. Un ser perfecto no puede mejorar, claro que no, porque si no, no sería perfecto. Tampoco puede mejorar porque tampoco sería perfecto. Ni puede mejorar, ni mejorar, entonces no cambia. Y la verdad que nos revela nuestras inteligencias en su incursión en la historia a través de los profetas, y no solamente a través de los profetas, sino personalmente en la encarnación del Verbo, y de cuya custodia de la Santa Iglesia establecida por Dios, su única esposa, la tía sobre Pedro. Esa verdad es inmutable. Las verdades de la fe son las mismas del siglo I o del siglo XX o del siglo 50. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Principio y fin de todas las cosas. Es decir, si nos preguntamos por qué estamos aquí, si nos preguntamos cuál es la razón de lo que nos rodea, de otras criaturas, esa diversidad, esa gama desigual y armónica, esa belleza, ese orden, esa pulcritud que hay en el universo, refleja ciertamente a Dios. Tiene una causa y tiene una finalidad, y no la entendemos naturalmente. Obviamente llegamos a la causa de las causas, naturalmente, pero ¿cómo es esa causa? ¿Qué hay en ella? No lo sabemos naturalmente. Ciertamente podemos deducir por la reflexión que hay una finalidad. No la vemos, pero tiene que haber una finalidad porque todo el que actúa por un fin. Entonces el mundo creado, los autosuficientes en sí mismos, fue creado por una voluntad, por un ser capaz de crear, por un ser superior a él, cuyo efecto es lo que nosotros vemos en el universo. Y tiene una finalidad. Esa finalidad, ciertamente, no la descubrimos fácilmente en la naturaleza. Pero podemos, por ejemplo, empezar que todo hombre, no se lo es natural, toda criatura, encuéntrese en el momento de la historia que se encuéntrese en la cultura en que se encuéntrese en la geografía donde se encuentre todo hombre, todo ser humano, tiene una aspiración infaltable en todos los hombres, aspira a ser feliz. Ahora, vemos también por la experiencia que ninguna criatura llena esa capacidad, ese deseo de felicidad de nadie. Las criaturas son limitadas porque la felicidad a la cual se aspira naturalmente es que no se acabe, porque poderse acabar ya causa infelicidad, que sea plena, que no se gaste. Y aquí todo, por perfecta que sea la criatura, se gasta, se agota, no es plena. Entonces, esa ansia natural de felicidad universal, plena, inagotable,
es insaciable en la criatura. Entonces el creador que puso esta naturaleza así debe ser responder a esa ansia que puso. No es una crueldad ponerle el deseo de felicidad y jugar y no darle. Es el mismo. Ahí podemos intuir el fin de la creación, principio y fin de todas las cosas. Pero más aún, ese ser se comunicó a su criatura y se nos reveló cómo era. Naturalmente no podíamos llegar a las verdades de la revelación. Las verdades naturales son como un preámbulo a la fe. La fe es de lo que no vemos, de lo que no experimentamos. Lo natural es de lo que experimentamos y vemos, que nos ayuda a concluir. Entonces Dios se revela y nos manifiesta su autoridad. Y la prueba de su revelación, los milagros, las profecías sobre Dios, es posible que las haga. No vamos a extendernos mucho de este ejercicio para ver cómo los milagros y las profecías son el sello de la garantía que es de Dios. Por eso el esfuerzo del demonio y sus secuaces por dar una explicación natural al milagro. Ese libro y la Biblia tiene razón. Ciertamente sí muestra, pero trata de explicar todos los milagros y la intervención de Dios en la historia como si fueran causas naturales. No, hay una intervención de Dios sobrenatural. Ese es el milagro. Es el orden ordinario, el curso ordinario de las cosas. Además, las profecías. Solamente Dios puede hacer profecías. El demonio puede, a través de los brujos y los que hacen pacto con él, hacer vaticinios muy exactos por el juego causa y efecto de las cosas. Pero los futuros, que dependen de la libertad del hombre, que puede hacer o no hacer, el demonio no puede calcular y tratar de, como dicen en Chile, achuntar, pero solo Dios lo sabe exactamente, entonces no puede revelarlos. Por eso muchos siglos antes, Él nos narra casi toda la historia, la pasión de nuestro Señor, la historia de la Iglesia, porque en Dios no hay tiempo, ni pasado ni futuro, todo está presente. Entonces incursiona dentro del tiempo para mostrar en un pasado algo del futuro. No es que haya un determinismo. Dios es el gran misterio, respeta la libre actuación de los hombres, pero Él sabe fuera del tiempo cómo van a actuar libremente. Por eso anuncia la traición de Judas, por ejemplo. Judas no estaba obligado a traicionar a nuestro Señor, lo hizo y pecó. Y Dios lo había anunciado. Entonces nos dicen, pero si pues no era libre de hacerlo porque estaba anunciado, si no se hubiera cumplido. No, es que no fue porque fue anunciado que Judas lo hizo. Fue porque Judas lo hizo, Dios en su temporalidad lo vio y lo anunció. Si Judas hubiera actuado distinto, no lo hubiera anunciado. Es un proceso al contrario. No fue porque estaba anunciado que tuvo que hacerlo, sino que fue porque lo hizo libremente, culpablemente, que fue anunciado. Pero el máximo de revelación de Dios, que es la causa de las causas, ese es el infinito, infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas, se nos muestra Trinidad. Se nos insinúa ya en la revelación primera del Antiguo Testamento. Hagamos al hombre, son personas que hablan, no es uno que habla solo, hablan personas, hagamos al hombre. Los tres ángeles en la visión del padre de Abraham, a los cuales él adora, representa la Trinidad. Pero es Cristo, el Verbo eterno, Dios mismo, que se nos manifiesta el máximo de la revelación de la Trinidad. Nosotros tenemos que ver con ese ser, claro que tenemos que ver con ese ser. Si somos ignorantes o despreciamos es otra cosa, pero todo hombre, toda criatura tiene que ver con la causa de las causas. Ahora, esa causa de las causas nos